Buenas tardes a todos. Esperamos un momentito mientras vais entrando. Si quieres, Isabel, yo creo que podemos Sí, empezar, sí, porque ya no porque parece que ya esté parece entrando. que, sí, que los que estaban en lista de espera han podido acceder. Pues si quieres empezar tú, Marina. Sí, bueno, en primer lugar, daros a todos la bienvenida, a todos y a todas la bienvenida a este nuevo webinar que hemos enfocado debido al interés que suscitó el webinar anterior relacionado con habilidades, con competencias. Decidimos adaptarlo un poquito más a la realidad la realidad actual y lo que parece que está por venir también, dándole un giro de tuerca, y en esta sesión lo que vamos a abordar sobre todo es un tema de habilidades digitales. Para el tema de las preguntas, cuestiones, dudas, cualquier comentario que queráis hacer, Isabel, por favor, hacedlo todo a través de preguntas y respuestas, porque esta funcionalidad nos permite que no se nos escape ninguna en mitad de algún chat, y lo veremos todo al finalizar la sesión, más o menos dentro de unos 40 minutos. Y nada, os dejo con Isabel. Muy bien, pues nada, Marina, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Como os comentaba Marina, pues bueno, nos decidimos a tratar este tema primero, pues porque nos parece que es un tema que tiene bastante actualidad, aunque es cierto que nosotros ya llevamos bastante tiempo trabajándolo, pero bueno, parece como que ahora pues vuelve a tener un cierto resurgimiento, de lo cual, bueno, pues nosotras nos alegramos. Y luego además porque el que hicimos, uno de los anteriores que hemos hecho, que concretamente era el de nuevas habilidades para nuevos tiempos, donde ya empezábamos a abordar un poquito el tema de las habilidades en general y a la importancia que van a tener las habilidades en general, bueno, pues la verdad que no esperábamos la repercusión que tuvo, en el sentido de que habéis mostrado muchísimo interés en este webinar, no solamente por la cantidad de personas que os inscribisteis, sino también, bueno, pues por todos los que posteriormente nos habéis pedido poder acceder al vídeo, poder ver los vídeos. Ya sabéis que todos los webinars que hacemos se quedan luego grabados, los subimos a nuestra página web y tenéis posibilidad de ver el vídeo posteriormente. Entonces, como os digo, bueno, pues nos hemos quedado muy sorprendidas con la repercusión que tuvo concretamente este webinar relacionado con el tema de las habilidades, y bueno, entonces nos parecía que este tema podía ser una buena continuación. Entonces, bueno, de hecho, hemos decidido plantearlo de esta manera. Vamos a ver, lo tenemos dividido, digámoslo, en dos grandes partes, ¿vale? Tenemos una primera parte donde vamos a hablar concretamente de qué son las competencias digitales, por qué son importantes, y luego vamos a hablar de 3 competencias digitales. Hay más, ¿vale? Lo que pasa que evidentemente por razones de tiempo no teníamos tiempo para abordarlas todas, pero sí que vamos a hablar de 3 competencias que para nosotros son las más relevantes, y no solamente vamos a definir en qué consiste cada una de ellas, sino también, bueno, de qué manera podríamos trabajarlas, vamos a decirlo así. Muy bien, bueno, pues a mí me gusta empezar cuando hablo de competencias, bueno, todo lo que tiene que ver con temas de habilidades. Para mí tiene especial interés esta frase de Alvin Toffler, que viene a decir que los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Y esto tiene mucho que ver precisamente cuando hablemos de la competencia que tiene que ver con el aprendizaje en red. Porque precisamente una de las cosas que, bueno, que creo que todos nos estamos dando cuenta desde que empezó esta situación es que todo lo que hasta ahora para nosotros era conocido, estábamos habituados a ello, digamos que teníamos un cierto nivel de conocimiento, nos sentíamos cómodos, ¿vale? Pues todo eso como que ha saltado por los aires en estos momentos, no solamente por la situación tan especial que estamos viviendo, sino también porque nos ha obligado a tener que incorporar herramientas y a tener que incorporar de forma muy rápida conocimientos que hasta ahora, bueno, pues los veíamos, nos podrían parecer interesantes, pero lo cierto es que parecía como que no terminábamos de incorporarlos en nuestro día a día. De hecho, como un claro ejemplo lo tenemos, es el teletrabajo. El teletrabajo siempre ha sido como una de las, digamos, de las medidas estrella en las organizaciones, pues cuando en los procesos de selección suele ser un tema
bueno, pues que atrae mucho porque a los candidatos en general la posibilidad de teletrabajar, estoy hablando siempre ¿vale? Digamos, de la realidad que teníamos antes, pues era algo que resultaba especialmente atractivo. Y bueno, y ahora pues la situación nos ha obligado a todos a meternos en casa y precisamente tener que utilizar estas herramientas. Y ahí es cuando hemos empezado a darnos cuenta, primero, que teletrabajar no es simplemente conectarnos a una conexión wifi, abrir nuestro ordenador y mandar correos electrónicos. Lo estoy simplificando mucho, por favor, que nadie piense que es así. Soy plenamente consciente de que hay muchísimo más detrás, pero a donde quiero llegar es que teletrabajar no solamente implica o hacer una parte de nuestra jornada de trabajo, de nuestro trabajo, hacerlo de manera remota, hacerlo utilizando una serie de herramientas digitales, no es simplemente el hecho de sabernos manejar en un correo electrónico, sino que implica también otro tipo de habilidades, y ahí es donde tiene todo el sentido esta parte de competencias digitales. Y por supuesto, a la velocidad que se están produciendo los cambios y a la velocidad a la que previsiblemente se van a producir todo lo que nos queda por venir y todo lo que nos queda por ver, que ni siquiera a día de hoy sabemos qué es lo que va a resultar, bueno, pues de alguna manera esto nos va a forzar a que tengamos que estar aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender o a reaprender, no sé muy bien cómo sería quizás la palabra más adecuada, pero sí que es importante que en estos momentos estemos muy abiertos precisamente a esta capacidad de aprender y de desaprender e incorporar nuevamente conocimientos diferentes. Vamos a empezar hablando sobre qué son las competencias digitales, ¿vale? Os he traído aquí una definición de Cornell University, que viene a decir que la competencia digital es la habilidad para encontrar, evaluar, compartir y crear contenido utilizando las tecnologías de la información, así como Internet. Básicamente una definición sencillita para que un poco veamos bueno, qué es lo que queremos decir. Quedaros básicamente con varias ideas. Por un lado, cuando hablamos de competencias digitales, nos referimos a esa habilidad para encontrar, para evaluar, para compartir y crear contenido. Las competencias digitales que vamos a ver esta tarde precisamente giran en torno a estas ideas, a encontrar, evaluar, compartir y crear contenido, que como os digo, es algo que parece como que es relativamente sencillo, porque al fin y al cabo muchos de nosotros tenemos un teléfono móvil, o tenemos un acceso a una conexión a internet y estamos más o menos habituados. Sin embargo, bueno, pues el acceso a tantísima información también da lugar a que nos pueda resultar difícil en determinados momentos poder discernir, precisamente, poder discriminar o incluso poder tener criterio para, primero, para encontrar fuentes fiables, para encontrar fuentes que sean de calidad, para realmente tener criterio para decidir si es una fuente o no es de calidad, también para compartir, porque no se trata simplemente en coger un enlace y compartirlo, sino que además, si queremos que efectivamente eso que estamos compartiendo con nuestra comunidad pueda tener interés precisamente para esas personas, tendremos que escribirlo de tal manera para que podamos atraer la atención, generar interés y luego, por supuesto, crear contenido, que quizás de todo es la parte más difícil porque es la que requiere no solamente esa capacidad para buscar información, encontrar contenido de calidad, sino además poder, gracias a ese contenido, generar nuevo contenido. Yo suelo decir con mucha frecuencia que si hay algo, tener en cuenta que yo vengo, por decirlo así, de ser muy analógica, en el sentido de que una gran parte de mi educación tuvo que ver en el mundo analógico, y a mí me pilló ya con una cierta edad todo el mundo digital. Y quizás una de las cosas que a mí me parecen más interesantes quizás que tiene que ver con las competencias digitales es con el hecho de crear contenido, con el hecho de coger contenido, encontrar contenido que es realmente de valor, que es interesante, y sobre eso poder crear algo diferente. Y no solamente, sino que en cierta manera yo soy de la opinión que tenemos que ser generosos con toda esa ventana enorme que supone Internet. Y es que si tenemos acceso a una cantidad de información enorme, que por ejemplo cuando yo estaba estudiando la carrera, pues la información la teníamos que encontrar a través de los libros en la biblioteca. Yo soy de la opinión que en cierta manera tenemos que ser generosos, y todo aquello que aprendemos y todo aquello que de alguna manera nos gusta, que hemos invertido un tiempo para encontrar y para realmente decir, oye, pues esto es una información de valor, pues lo suyo es que la podamos mejorar y además que la compartamos, que la devolvamos a la red precisamente para aportar en cierta manera
¿vale? Nuestro granito de arena y que esto sea como una especie de círculo en el que estamos constantemente aportando contenido nuevo y que otras personas puedan servirse de ello. ¿Y por qué son importantes las competencias digitales hoy en día? Bueno, pues como os comentaba antes, como consecuencia de la situación actual, pues muchas empresas y profesionales han tenido que digitalizarse sobre la marcha. Pensábamos que estábamos muy digitalizados, pero lo cierto es que esta situación lo que ha puesto en evidencia, un poco lo que nos ha mostrado, es que quizás estábamos mucho más atrás de lo que nos pensábamos. Y es que, como os digo, cuando hablamos de digitalizar, no solamente nos estamos refiriendo a manejar una serie de herramientas, sino que estamos hablando también de cómo usamos esas herramientas. O sea, quizás no es tan importante que use un correo electrónico, sino cómo estoy usando el correo electrónico o cómo estoy utilizando los perfiles en redes sociales o cómo estoy utilizando un buscador de Google, por ejemplo, para acceder a información o qué estoy haciendo con toda esa información que estoy buscando, ¿vale? Y esto es algo que desde mi punto de vista es algo en lo que hemos empezado a ser conscientes hace muy poquito, posiblemente a raíz de toda esta situación. Como os decía, el problema no son las herramientas digitales, que es cierto que muy posiblemente habrán empresas donde estas herramientas digitales estén muy desarrolladas, estén muy evolucionadas y además pues que se tenga acceso a una gran cantidad de herramientas digitales y además muy potentes, ¿vale? Que nos ayuden a hacer de una forma efectiva nuestro trabajo. Para mí quizás la mayor dificultad está más bien en cómo usarlas y ahí es donde digamos, entran pues todos esos obstáculos, todos esos frenos que son los que nos solemos encontrar. Yo que hago mucha formación en las empresas, me suelo encontrar con que algo que puede parecer muy obvio, pues cuando, por ejemplo, tratamos temas digitales, muchas veces me doy cuenta de que no es que las personas a veces pensamos que es que la gente no tiene motivación o que no tiene la actitud suficiente como para poder hacer determinadas cuestiones, por ejemplo, cuando se le dan herramientas digitales. Y cuando profundizas un poquito más, te das cuenta de que es que no es que no es que no quieran, es que muchas veces es que no saben. Damos por hecho, ¿vale? Que, como os digo, pues como vivimos rodeados de tecnología, como vivimos pues con los teléfonos móviles, con las redes sociales, damos por hecho que todo el mundo sabe manejarse. Y os podría resultar sorprendente cuando a veces he trabajado en determinadas organizaciones, os llamaría muchísimo la atención cómo a veces me encuentro con perfiles jóvenes que posiblemente podrían entrar dentro, digamos, de los que pensamos que están todo el día pues pegados a un teléfono móvil y a lo mejor me he encontrado pues con este tipo de perfiles que no tienen ni siquiera un perfil en LinkedIn y además cuando les preguntas te dicen abiertamente, bueno, pues que es una red que no les interesa, pese a que a lo mejor es una red que necesitan incluso para su trabajo. Entonces te encuentras con este tipo de situaciones muy llamativas, muy curiosas y como os digo, esto yo creo que tiene más que ver con un tema de, bueno, pues a veces puede ser una falta de motivación, pero también tiene mucho que ver con tener conocimientos reales o porque quizás estamos dando por hecho que las personas tienen una serie de habilidades y no nos estamos dando cuenta que de la misma manera que es importante, por ejemplo, entrenar o aprender la capacidad de hablar en público, también tenemos que entrenar la capacidad, por ejemplo, de hacer un aprendizaje efectivo en la red o la capacidad de buscar y de filtrar información de manera efectiva en la red. Y ese es el salto, ese es el paso que por lo general en las empresas, ¿vale? Solemos obviar y ahí es donde precisamente nos encontramos con esas dificultades. Y de ahí que sea tan importante el tema de las competencias digitales. Como os decía antes, se tiende a pensar que las personas, bueno, pues cuanto más jóvenes, ¿vale? Mejores serán sus competencias digitales y al contrario, ¿vale? Cuanto más mayores somos, parece como que tenemos más dificultades para tener ciertas habilidades digitales. Sin embargo, yo, por ejemplo, me encuentro con que los perfiles que pueden tener una cierta edad, es verdad que se han incorporado tarde al mundo digital, pero también es cierto que como para ellos y os hablo por mí, ¿vale? Como para nosotros ha sido un cambio tan grande, porque como os digo, yo he pasado una gran parte incluso de la carrera. Yo vivía en un mundo completamente analógico porque en aquellos momentos no existía mucho de lo que tenemos en estos momentos. Pues evidentemente nosotros hemos sido muy conscientes de que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo si no queríamos perder ese carro, ¿vale? Y eso ha supuesto pues que posiblemente esos perfiles más mayores, que a veces pensamos pues que no se manejan muy bien con determinadas cuestiones, precisamente han tenido que hacer ese gran esfuerzo. Y la gente más joven, como
ha crecido, ha vivido rodeada de tecnología, bueno, pues es algo a lo que quizás no se le ha prestado atención. En definitiva, lo importante es no dar nada por hecho, ¿vale? No pensar que porque seamos más jóvenes vamos a tener mejor desarrolladas las competencias digitales. Es importante diferenciar entre el uso o el manejo de dispositivos y tener competencias digitales específicas. Y esto es algo que se tiende a confundir con mucha frecuencia. Una cosa es que yo pueda tener descargada una app de una red social en mi dispositivo móvil y que cada cierto tiempo pueda publicar contenido en esa determinada red social. Pero eso no quiere decir, ¿vale?, que yo me esté comunicando de manera efectiva en la red. Lo único que está diciendo es que cojo un determinado contenido y lo publico. Pero de ahí a conseguir una serie de objetivos, que es lo que vamos a ver a continuación, es muy diferente. De la misma manera que a lo mejor pues no estoy siendo capaz de encontrar, de filtrar y de obtener la información de valor que necesito, o no estoy siendo capaz de aprender aprovechando todos los recursos que existen en la red. De ahí que es importante diferenciar entre el manejo de dispositivos y tener competencias digitales, ¿vale? Con lo cual, como os decía, el manejo de los dispositivos o de redes sociales no implica necesariamente que tengamos que tener bien desarrolladas ciertas competencias. ¿Cuáles son las principales competencias digitales que vamos a ver? Vamos a ver concretamente 3. Vamos a hablar de gestión de la información. Para mí son las 3 más relevantes. Hay más, ¿vale? Pero como os digo, por razones de tiempo no vamos a poder abordarlas todas, pero a mí me parece que estas 3 competencias son bastante relevantes. Hablamos de gestión de la información, de comunicación en red y de aprendizaje continuo. Vamos a ir viendo cada una de ellas en detalle. ¿Vale? La competencia de gestión de la información. Me gusta esta frase de Michel Kapor, que dice que obtener información en la red es como tratar de beber agua de una boca de incendios. Me parece súper gráfica, porque sobre todo cuando los que tenemos ya una determinada edad, que como os digo, bueno, pues hemos crecido en un mundo tan analógico y de repente hemos visto la ventana que suponía todo lo relacionado con la red, en ciertos momentos hemos podido tener esta sensación. Es tal la cantidad de información que existe en estos momentos en la red que a veces puede ser abrumador. De ahí que se crease un concepto llamado la infoxicación, que tiene que ver con el hecho de intoxicarnos por el exceso de información. Y esto es algo que en algún momento a todos nos ha sucedido. Cuando descubres, pues yo recuerdo, por ejemplo, yo suelo contar una anécdota de cuando yo abro mi blog hace aproximadamente unos 7 años y entonces me doy cuenta de que no tenía prácticamente nada de presencia digital. Entonces, bueno, pues llego a la conclusión de que si quiero que mi blog, que mis posts los lea la gente, pues necesito hacer algo y ese algo pasa precisamente por tener presencia digital. Cuando yo empiezo a leer qué es lo que están haciendo otros profesionales del área de recursos humanos relacionados pues, con temas muy específicos de recursos humanos, yo ahí es cuando me doy cuenta de que había una especie de mundo paralelo del cual yo no tenía ningún tipo de conocimiento porque yo vivía dentro, digamos, de esa parte más tradicional o clásica de hace unos años de lo que es la gestión del talento. Y cuando yo empiezo a descubrir conceptos nuevos como employer branding, experiencia del empleado, experiencia del candidato, inbound recruiting y todo este tipo de temas, llega un momento en el que eso en cierta manera me desestabiliza en el sentido de que todo lo que yo pensaba que sabía, pues me doy cuenta de que había mucho más todavía por aprender. Había un mundo paralelo del cual yo me estaba perdiendo. Y era tal las ganas por aprender, era tal el interés por aprender que llegó un punto en el que me intoxiqué con el exceso de información y me costaba saber qué información era válida y qué información no era válida, porque todo me gustaba, porque todo me parecía súper interesante y me costaba mucho poder discriminar y tener cierto criterio con respecto a la información. Entonces, esto si en algún momento os ha pasado, es muy normal. Y de hecho, incluso hay momentos en los que yo necesito parar, alejarme durante un tiempo, precisamente para ordenar las ideas, porque si no es como que cuanto más lees, más quieres saber y más información quieres. Y a veces necesitas parar, tomar una cierta distancia precisamente para reordenar las ideas y para poder tener criterio, para poder saber si efectivamente todo eso que estás encontrando tiene valor para ti, ¿vale? ¿Qué entendemos entonces por esta competencia? Bueno, pues es la capacidad para buscar, evaluar, obtener, organizar y compartir información en contextos
digitales. Fijaros qué cantidad de información se resume dentro de esta competencia. Estamos hablando de no solamente buscar, que podemos decir, bueno, es que nadie me tiene que enseñar a buscar. Bueno, pues os sorprendería a veces en las formaciones cómo tenemos precisamente que enseñar a buscar o enseñar la importancia de las palabras clave. O sea que fijaros hasta qué punto cosas que tenemos o que pensamos que son muy obvias, pues hay que trabajarlas, evaluar, es decir, poder tener criterio, poder decidir hasta qué punto esa información que estamos viendo o encontrar fuentes que sean fiables, obtener y sobre todo organizar y compartir, que quizás esta es la parte más complicada, el poder organizar toda esa información, el poder luego encontrarla posteriormente y luego, por supuesto, compartirla en contextos digitales. Teniendo en cuenta la gran cantidad de información que hay disponible en la red, es fundamental saber dónde tenemos que buscarla. Y para eso no hay un manual, no hay una serie de fuentes que sean mejores o peores. Cada uno tiene que encontrar sus fuentes, cada uno tiene que encontrar su manera. Y eso pasa por estar muchas horas en la red, por leer mucho y porque cada uno de nosotros pues consiga encontrar esas fuentes que son realmente interesantes. Yo, por si a alguno le interesa, suelo utilizar un agregador de información que se llama Feedly. A mí es un agregador que me ayuda, por lo menos a cuando encuentro una fuente que me gusta y para evitar tenerlo todo muy disperso, pues lo tengo todo en el Feedly de tal manera que voy ahí metiendo los enlaces de páginas web, de blogs, de todo aquello que me resulte interesante y lo único que tengo que hacer es abrir Feedly y voy leyendo, con lo cual es una manera en la que puedo tener más o menos organizado y luego a partir de ahí pues puedes organizar toda la información por etiquetas. Como digo, no solamente el poder tener toda la información en un único sitio, en un único espacio, como en este caso es Feedly, pues a mí también me permite filtrarla, me permite ver rápidamente qué información me interesa, cuál creo que la voy a poder utilizar posteriormente, cuál la voy a descartar directamente o cuál la quiero guardar para leerla más despacio o incluso hacer algo con esa información, ¿vale? Cómo evaluarla, cómo guardarla, como os digo, es interesante porque lo puedes guardar con un sistema, por ejemplo, de carpetas, de etiquetas por diferentes temas. Y luego lo que para mí es quizás lo más importante de todo, que es cómo mejorarla. Como os decía, para mí, yo soy de la opinión que todo lo que podamos leer, todo aquello que podamos obtener de la red, en cierta manera, tenemos la responsabilidad, por decirlo así, de tratar de mejorarlo. Porque si yo me he beneficiado de esa información, habrá otras personas que también podrán beneficiarse de esa información. Y si yo puedo completarlo con mi propia experiencia, con mis propios conocimientos, esto es algo de lo que nos vamos a beneficiar todos. Es como una especie, digamos, de conocimiento colectivo, vamos a llamarlo así. Y en cierta manera estamos todos trabajando en esa especie de conocimiento colectivo. Tenéis como ejemplo, ¿vale?, de cómo una herramienta puede ayudar y cómo todo el trabajo colectivo puede ayudar, por ejemplo, la Wikipedia, ¿vale? Para poder tener bien desarrollada esta competencia, es importante que hablemos de qué es la curación de contenidos. La curación de contenidos, ¿vale?, consiste en buscar, evaluar y filtrar contenidos que sean relevantes para nosotros o para nuestra comunidad. En el caso de que, por ejemplo, pues tengamos una comunidad de seguidores, ya sea pues porque estamos trabajando la gestión de nuestra marca personal y nos interesa especialmente aportar esa parte de información a nuestra comunidad, o si, por ejemplo, pues lo estamos haciendo desde la perspectiva de una empresa, pues en este caso tendremos una comunidad de seguidores y lo que haremos será precisamente ofrecerle esa información a nuestra comunidad de seguidores. ¿Vale? Estas serían las fases de lo que se llama la curación de contenidos. Vamos a ir viendo cada una, ¿vale?, con un poquito más de detalle. La agregación. La agregación consiste en reunir diferentes fuentes sobre un mismo tema en un único sitio para evitar la dispersión de contenidos. Bueno, pues yo aquí os he hablado de una de las herramientas que yo utilizo, concretamente Feedly. Hay otros, por ejemplo, Pocket también es una herramienta interesante y que os puede ayudar en esta labor de agregación. Yo os hablo de las que conozco y de las que yo utilizo y que me resultan útiles. Una vez que ya he encontrado las fuentes, ¿vale?, y que las he metido en un único sitio, podríamos decir que es como si fuese un gran repositorio donde lo que hacemos precisamente es leer información y ahí es cuando empezamos a trabajar esa parte de filtrar y de evaluar la información. Ahí es donde entra la parte de destilación de contenidos, ¿vale? Destilar es filtrar contenidos y decidimos qué hacemos con ellos. Los guardamos, los descartamos, los modificamos, los compartimos, ¿vale?
La tercera tiene que ver con organizar la información, es decir, una vez que ya hemos decidido qué queremos hacer con cada uno de esos contenidos, pues a continuación lo que podemos hacer es organizarlos y para ellos podemos estructurar toda la información bajo un sistema de etiquetas para que, por ejemplo, para que todo el contenido sea de fácil acceso. Pues imaginad que en un momento dado pues tenéis especial interés en un tema en concreto de vuestro sector, de vuestra área profesional, y lo que queréis es ir recopilando información sobre ese tema en concreto. Bueno, pues en ese caso le podéis poner una etiqueta y podéis ir guardando dentro, bajo esa misma etiqueta, todos esos contenidos relacionados, con lo cual eso es mucho más sencillo porque en el momento en el que necesitas volver a recuperar toda esa información, solamente tienes que entrar a esa etiqueta y ya te aparece toda la información relativa con ese tema y toda la información que ya está filtrada. Es decir, ya ha pasado tu filtro, tú ya has decidido que es una información que tú quieres conservar, con lo cual es una información de valor, vamos a decirlo así, ¿vale? Mashups. Mashups consiste en conectar partes del contenido filtrado para crear nuevos contenidos. Para mí, esta es, digamos, la parte más relevante, ¿vale? Porque es la manera en la que devolvemos de nuevo contenido nuevo, mejorado, a la red para que otras personas puedan beneficiarse de ellos. Es decir, aquí lo que hacemos es que con ese contenido que tú te has ido guardando, que a ti te ha resultado interesante por el motivo que sea, lo que haces precisamente es que lo mejoras y creas un contenido nuevo que puede tener distinto tipo de formato. Puede tener un formato desde un post, puede ser un vídeo, puede ser una infografía, puede ser un ebook, puede ser distinto tipo de contenido, pero lo que hacemos precisamente es mejorarlo e incluir nuestra parte de nuestra experiencia o incluso nuestros propios conocimientos. Y esto es lo que se conoce como el mashups, ¿vale? Y la última parte sería la difusión. Claro, es cierto que hay algunos contenidos que por el motivo que sea, pues igual pues no te interesa compartirlos con la red, pero hay otros que sí. Bueno, pues yo soy de la opinión que hay una parte de contenidos, como os digo, que tiene que volver otra vez a la red para que siga de alguna manera circulando y para que otras personas lo puedan coger y lo puedan mejorar y lo puedan nuevamente devolver a la red. Entonces, y esa es la parte de la difusión. La difusión implica compartir estos contenidos guardados, ya sean los nuevos o los existentes, para que otras personas puedan acceder a ellos. De hecho, hay algunas personas que se dedican básicamente a esta parte de curación de contenidos y son perfiles muy interesantes porque, como os digo, lo que hacen precisamente es toda esa labor de leer y de filtrar. Con lo cual, cuando estas personas comparten contenidos, tú sabes que ya han hecho una labor previa, es decir, que no se trata de ver cosas y compartirlas sin más, sino que ya ha habido una labor previa de filtrado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es una forma en la que puedes obtener información, ¿vale? Puedes acceder a información interesante sin a lo mejor tener que dedicar muchas horas, porque ya hay una persona que lo ha hecho. Esta competencia nos permite elegir contenido de valor sin caer en la infoxicación, lo que os decía antes, y también desarrollar juicio crítico para discernir entre aquellos contenidos de valor y aquellos que no. Cuanto más leemos sobre un tema en el cual estamos interesados, por lo general llega un momento en que empezamos a tener ya criterio sobre aquellos contenidos que sí que nos parecen que tienen calidad de aquellos otros contenidos que no tienen calidad. Y la única forma de entrenar esta capacidad tiene que ver con estar muchas horas y leyendo, observando, buscando información y viendo qué resultados obtenemos, pues utilizando, por ejemplo, el tema de las palabras clave. La competencia comunicación en red, ¿vale? Es la capacidad para comunicarse, relacionarse y colaborar de forma eficiente con herramientas y en entornos digitales. Fijaros cómo el tema de la comunicación, que además suele ser una de las cuestiones que las organizaciones suelen requerir más atención, porque precisamente muchos de los problemas y de las dificultades que suelen surgir en las organizaciones suele ser por problemas de comunicación. Y fijaros, si cuando estamos hablando de un trabajo presencial, si cuando estamos interactuando con otras personas dentro de nuestra organización ya surgen problemas de comunicación, imaginad todo lo que puede ocurrir cuando todo esto nos lo llevamos a los entornos digitales, cuando a lo mejor no tenemos la posibilidad de
poder ver la cara de la persona, cuando solamente estamos viendo un texto, ¿vale? Cuando a veces escribimos y a lo mejor no hemos sido especialmente cuidadosos eligiendo una determinada palabra y esa palabra o eso que hemos escrito se puede malinterpretar. Bueno, pues todo esto, al igual que podemos aprender y desarrollar nuestra capacidad de comunicarnos con los demás, ¿vale?, de manera efectiva en un entorno presencial, pues esto mismo también se puede trabajar y se puede desarrollar en el entorno digital, ¿vale? Aunque las redes sociales nos han permitido comunicarnos de forma mucho más efectiva, directa y cercana que con otros medios, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que es importante que seamos efectivos y sobre todo que nuestra comunicación tiene que cumplir con los objetivos que nos proponemos. De la misma manera que tenemos también que darnos cuenta de que tenemos que adaptar nuestra forma de comunicarnos, ¿vale? No es lo mismo que nos comuniquemos en el entorno presencial de una determinada manera, porque además ahí tened en cuenta que manejamos todos los elementos de la comunicación, ¿vale? Manejamos la parte del lenguaje verbal, paraverbal y no verbal, mientras que cuando hablamos del entorno digital, pues prácticamente nos quedamos en la parte del lenguaje verbal, es decir, solamente lo que tiene que ver con el mensaje, ¿vale? Con el texto, pero todo lo que tiene que ver pues con el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, el ritmo, la modulación de la voz, pues eso, salvo que sea un tema de un vídeo, como en este caso, como lo estamos haciendo, pues resulta más complicado y sobre todo cuando nos vamos a comunicación escrita. De ahí que tengamos que adaptar precisamente la manera en la que nos comunicamos en entornos digitales. ¿Qué aspectos sería conveniente que tuviésemos en cuenta cuando hablamos de esta competencia? Por un lado, no solamente que nos adaptemos, sino que además tenemos que pensar que cada red social tiene de alguna manera sus propias normas de comunicación no escritas. Y entonces hay determinadas cuestiones que posiblemente, pues si no conocemos bien cómo es el funcionamiento de esa red social, pues nos podemos encontrar que a lo mejor, bueno, pues escribimos algo y de repente se percibe de una manera negativa e incluso pues como que no gusta y eso nos puede dejar un poquito descolocados. Por eso cuando yo siempre suelo aconsejar que cuando empezamos en un entorno digital es preferible en un primer momento observar, limitarnos a observar, ver un poco cómo son esas dinámicas, cómo son esas normas no escritas que se produce en el entorno digital y una vez que ya lo tengamos claro, que ya sepamos cómo actuar, entonces ahí sí que ya podemos empezar a interactuar, ya podemos comunicar. Pero yo soy de la opinión que es preferible en un primer momento simplemente observar y ver qué es lo que hacen los demás. También, aunque parezca una obviedad, porque esto es algo que también deberíamos llevárnoslo a la parte de comunicación presencial, es importante que tengamos en cuenta qué queremos comunicar y cómo queremos hacerlo, ¿vale? Puede parecer una obviedad, pero como os digo, una gran parte de las dificultades, de los problemas e incluso de los conflictos que suelen surgir en las organizaciones tiene que ver precisamente por problemas de comunicación, porque las personas, bueno, nos pensamos que hablar es lo mismo que comunicar y no tiene nada que ver hablar con comunicar, ¿vale? O sea, para comunicar tenemos que elegir un objetivo, un propósito y tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir con eso que estamos diciendo. Pues esto mismo nos lo tenemos que llevar al entorno digital. Y luego tener en cuenta a quién os dirigís, es decir, adaptar vuestro estilo de comunicación a la persona que tenéis, ¿vale? Y teniendo en cuenta que en el entorno digital, bueno, pues nos podemos encontrar con perfiles muy diferentes, pues cuanto más sencillos, más naturales, más utilicemos palabras, claro, siempre teniendo en cuenta el contexto donde nos estamos moviendo, ¿vale? Por ejemplo, si nos fuésemos a diferentes redes sociales, no es lo mismo la manera en la que podemos comunicarnos en una red como puede ser LinkedIn, que es una red profesional, así por ejemplo lo queremos hacer en Instagram, ¿vale? Pero muy posiblemente si vamos con nuestro estilo de comunicación de LinkedIn a Instagram, pues en Instagram nos van a mirar un poco raros porque es posible que nos vean un pelín encorsetados, ¿vale? O embarados, pero en cambio si nos cogemos esa manera en la que nos comunicamos en Instagram y nos lo llevamos en LinkedIn, pues puede ocurrir que precisamente bueno, pues se nos vea poco profesionales, por ejemplo. De ahí que, como os digo, que sea importante que adaptéis y que tengáis en cuenta, pues, y además eso también nos da mucha flexibilidad a la hora de leer los diferentes entornos y de adaptarnos a las situaciones. Esta competencia también implica saber generar conversación en la red y uno, digamos, de los pilares que definen a la red en general tiene que ver con esa
capacidad de generar conversaciones, esa capacidad de interacción, esa comunicación que se produce de manera bidireccional, ¿vale? Donde a diferencia de los medios tradicionales, como puede ser la prensa, la radio, la televisión, donde la comunicación es unidireccional, ¿vale? En este caso la red, una de las, digamos, de las principales ventajas que nos ofrece precisamente es que se produzca esa comunicación en todas las direcciones, ¿vale? Y eso además nos va a ayudar precisamente a ampliar nuestra red de contactos y, por supuesto, a compartir información con nuestra red de contactos. ¿Cómo podemos desarrollar esta competencia? Bueno, pues aquí os dejo unas ideas, ¿vale? Si queréis trabajar esta competencia. Como os decía antes, primero, si nos hemos focalizado en, bueno, voy a ver qué está pasando o voy a ver o me apetece empezar en una determinada red social, primero observad cómo funciona. Por lo que os digo, porque muchas veces hay una serie de normas no escritas que no aparecen por ningún sitio, pero que parece como que todo el mundo las sabe. Nadie las dice, pero todo el mundo las sabe, ¿vale? Marcaros un objetivo. ¿Vale? Marcaros un objetivo, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué quiero en esta red? ¿Quiero aprender? Perfecto. ¿Quiero simplemente compartir? Muy bien. ¿Quiero ampliar mi red de contactos? Perfecto. Pero lo importante es que tengamos un objetivo, que tengamos un propósito, ¿vale? Porque precisamente cuando nos marcamos ese objetivo, ese propósito, nuestras acciones irán precisamente orientadas a conseguir ese objetivo, ese propósito que nos hemos marcado. Decidid qué contenidos te interesan o pueden interesar a tu red, ¿vale? A mí una de las cosas que más me gusta en general de las redes sociales es que me permiten aprender mucho, me permiten acceder a muchísima información que de otra manera pues posiblemente me resultaría complicado. Pero como os digo, para evitar el riesgo de que os podáis infoxicar, es importante que tengáis claro qué tipo de contenidos. Primero, qué tipo de contenidos os interesan a vosotros y luego, si vuestro objetivo es compartirlo con la red, qué tipo de contenidos le van a interesar a vuestra red. Interactuad con todas aquellas personas que os interesen, aquellas personas de las que podéis aprender, de las que vosotros pensáis que os pueden aportar algo y que a su vez vosotros les podéis aportar algo. Y luego aportar valor con vuestras interacciones. Esto para mí digamos, es como mi regla de oro, ¿vale? Si no tengo nada interesante que decir, sinceramente prefiero callarme. Os lo digo así de claro. Hay gente que parece como que considera que tenemos que estar hablando, tenemos que estar escribiendo, tenemos que estar compartiendo, aunque no tengamos nada interesante que decir. Yo soy de la opinión de todo lo contrario. Si no tengo nada interesante que decir, si no tengo criterios sobre un determinado tema, si creo que no tengo nada que aportar con respecto a algo o porque hay otras personas que posiblemente pueden aportar mucho más que yo, prefiero callarme y aprender de esas otras personas. Pero no caigáis en el estar comunicando por comunicar constantemente, ¿vale? Eso no es una buena gestión de esta competencia, ¿vale? Y vamos a entrar ya en la última, que tiene que ver con la competencia aprendizaje continuo, que para mí, no digo que sea mi favorita, es una que trabajo tantísimo que me siento muy cómoda con ella, ¿vale? Entonces es una competencia a la que yo le presto muchísima atención y que para mí es muy relevante en estos momentos. Es la capacidad para gestionar tu propio aprendizaje de forma autónoma, conocer y utilizar recursos digitales, así como participar de comunidades de aprendizaje. Bueno, tened en cuenta que el aprendizaje ha cambiado de forma radical. Hemos pasado de ese aprendizaje más formal, ¿vale? Ese aprendizaje en el que estamos todos muy acostumbrados, donde vamos, pues por ejemplo, a una universidad, a un centro educativo, ¿vale? Al informal. El informal es el que estáis haciendo vosotros en este mismo momento. Ese aprendizaje en el cual os conectáis a un determinado webinar o accedéis a determinada información que está en la red e incorporáis esos aprendizajes, ¿vale? Es decir, no hace falta que vayáis a una formación específica. En este aprendizaje informal, cada uno de nosotros toma las riendas de lo que quiere aprender y sobre todo de cómo quiere hacerlo, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de dos conceptos que para mí son especialmente interesantes. Por un lado, tenemos el Learning Agility, que tiene que ver con la capacidad para aprender de forma ágil y continuada y además incorporar esos aprendizajes al puesto de trabajo, porque está muy bien aprender, está muy bien que tengamos esa capacidad para aprender y desaprender, pero ¿qué vamos a hacer luego con esos conocimientos? Esos conocimientos luego lo suyo es que los podamos incorporar, ¿vale? A nuestro puesto de trabajo. Y esto es lo que se denomina el Learning Agility. Os he puesto aquí este gráfico que a mí me gusta bastante. Este gráfico está desarrollado, ¿vale? Por Korn Ferry y donde hace referencia a qué se entiende, ¿vale? Por el Learning Agility.
Pues tiene que ver con estos 5 conceptos. Por un lado, hablamos de, perdonad que esté en inglés, he tratado de encontrar algo en castellano, pero no lo he encontrado, ¿vale? Pero bueno, si queréis profundizar más en esto, podéis buscar la fuente, que como digo que es Confer, está en inglés, eso sí, ¿vale? Pero podéis entrar mucho más en detalle. Bueno, pues estos 5 factores de Learning Agility tienen que ver, por un lado, con el autoconocimiento, ¿vale? Y esto tiene que ver con hasta qué punto una persona, ¿vale?, conoce cuáles son sus puntos fuertes o sus áreas de mejora. También lo que se conoce como la agilidad mental, que es la habilidad para poder examinar, evaluar los problemas, las dificultades en maneras diferentes, distintas, ¿vale? En no quedarnos siempre en lo mismo. También lo que se conoce como el People Agility, ¿vale? Y eso tiene que ver con que las personas que tienen muy buenas habilidades de comunicación, ¿vale?, suelen tener más facilidad para trabajar con diferentes tipos de personas. También lo que tiene que ver con el cambio, agilidad para el cambio, ¿vale? Y es que suelen ser personas, ¿vale?, que se encuentran cómodas trabajando en ambientes muy cambiantes. Ahora mismo, pues la verdad es que todos estamos en un ambiente muy cambiante, estaremos más o menos cómodos, pero es que no nos queda otra, ¿vale? Es de alguna manera lo que nos han impuesto y tenemos que tratar de adaptarnos en la medida de lo posible. Y luego también en el tema de resultados, de lo que se trata es de obtener, de conseguir resultados en situaciones, pues como veis, muy complejas, muy diferentes, ¿vale?, a lo que estamos habituados. Y lifelong learning, ¿qué significa? Lifelong learning tiene que ver con, bueno, pues con la idea de estar aprendiendo constantemente a lo largo de nuestra vida. Es decir, nuestro proceso de aprendizaje no puede acabar en el momento en el que terminamos nuestra carrera, terminamos nuestro máster o terminamos nuestro proceso educativo. El proceso de aprendizaje tiene que continuar prácticamente desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que os digo, porque esto no significa que tengamos que estar matriculados constantemente de un curso. Hay muchas maneras de aprender y ahí es donde entra en juego precisamente este aprendizaje informal y ahí es donde tenemos que ir, ¿vale? Que cada uno de nosotros decida qué es lo que quiere aprender y que lo que haga es precisamente complementar su perfil con esas carencias que cada uno de ahí, ¿vale? Que, por ejemplo, el tema del autoconocimiento sea muy importante. Aquí juega un papel muy relevante los llamados entornos personales de aprendizaje. Los entornos personales de aprendizaje también los podéis encontrar en inglés como PLE, que son Personal Learning Environment, ¿vale? Lo digo porque no hay mucho contenido desarrollado en este sentido. En español los podéis encontrar como EPA, pero en inglés podéis encontrar un poquito más como PLE, P-L-E, ¿vale? Son un conjunto de herramientas, de fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza para aprender de forma asidua. Esto es una definición de, bueno, 2 profesores universitarios que han sido los que más han trabajado el tema de los entornos personales de aprendizaje, que son Jordi Adel y Linda Castañeda de la Universidad de Murcia. El tema está en que ellos han desarrollado mucho todo este concepto en el entorno educativo, pero a mí me parece un concepto muy interesante para trasladar a nuestro aprendizaje personal, a que cada profesional incorpore esto, incluso también en las propias organizaciones. ¿Cuáles serían las fases de un entorno personal de aprendizaje? Pues tenemos 3 fases, ¿vale? Tenemos por un lado esa primera parte donde hace referencia a dónde leemos, donde hace referencia a ese contenido, a esas fuentes. Fijaros cómo esto nos conecta precisamente cuando hablábamos de la primera competencia, ¿vale? Cuando hablábamos de qué manera buscábamos información. En el fondo también estamos hablando de que las competencias están conectadas entre sí. Una vez que ya tenemos claro dónde leemos, es decir, tenemos diferentes fuentes de dónde obtenemos información, dónde reflexionamos, es decir, dónde hacemos esa modificación o esa creación de contenidos. Y la última tiene que ver con dónde compartimos, es decir, qué hacemos con ese contenido. Fijaros, aquí os he puesto un ejemplo de un entorno personal de aprendizaje, bueno, de una persona que, bueno, pues puso a través de esta especie de mapa mental cómo era su entorno personal de aprendizaje. Y bueno, y en esto pues podemos ver qué herramientas utiliza en este caso concretamente esta persona para buscar información, qué herramientas utiliza para organizar la información, qué herramientas utiliza para crear contenido, qué hace para comunicarse y qué hace para publicar. Y con esto, pues yo he acabado la presentación. Creo que hemos hecho un repaso
rápido e intenso por las competencias digitales, por lo menos por las 3 principales competencias digitales. Y bueno, a partir de ahora, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues la podéis ir dejando en el apartado de preguntas y respuestas que os ha comentado Marina, y Marina nos las irá leyendo para que yo os las pueda contestar. Cuando quieras, Marina. Sí, de momento no hay ninguna pregunta, la acabas de decir. Entiendo que Ah, puede haber vale. alguna persona escribiendo. Muy bien, Vamos a esperar unos minutos. muy bien, muy bien. No hay ningún problema. Gracias a ti, Carlos. Si no tenéis dudas y preguntas, no sé, voy a pensar que lo he dejado todo clarísimo. Daniel, vale, Daniel lo he puesto en el chat, lo estoy leyendo. ¿Cómo se respeta la fuente original en los mashups? Bueno, a ver, yo te digo cómo lo hago, Daniel, ¿vale? Yo básicamente cuando cojo algo original de alguien y lo modifico, yo por lo general suelo poner fuente adaptado de no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Evidentemente es mi creación, es fuente Isabel Iglesias adaptado del modelo tal, del que sea de la persona. Es la forma en la que yo lo hago. Pregunta Carlos, ¿en qué medida se trasladarán esas competencias en los procesos de selección o si crees que seguiremos igual? Esa es la pregunta del millón. Ay, madre mía. Vamos a ver, el tema está en que seguimos todavía en los procesos de selección tratando de convencer de la importancia, por ejemplo, de evaluar habilidades. Habilidades tan sencillas, ¿vale? Como es un tema de comunicación o cualquier otra. Entonces, a mí me encantaría pensar, ¿vale? Que esta situación, en cierta manera, eh, nos va a replantear que necesitamos evaluar otro tipo de cuestiones en los procesos de selección y que tenemos que empezar a abandonar ya la típica entrevista curricular que no aporta absolutamente nada y de la cual los que me conocéis sabéis que yo soy la enemiga número 1 y que tenemos que empezar a incorporar. Por supuesto, claro que podemos empezar a evaluar competencias digitales, pero como os digo, llevamos mucho tiempo con el tema de las competencias en general, de las habilidades, ¿vale? Nosotras, por ejemplo, sí que los incorporamos en todos nuestros procesos de selección porque nos parece vital evaluar habilidades en un candidato. Yo creo que es un camino bueno, que se ha iniciado, también os lo digo, ¿eh? No penséis que muy posiblemente nos encontremos con un cambio muy grande en el corto plazo, pero creo que es un camino que se ha iniciado. Y es algo que hasta ahora, pues prácticamente, pues sí, hablamos, escuchábamos las competencias digitales, pero en realidad no nos habíamos planteado trabajarlas o analizarlas desde una parte un poquito más, digamos, más seria, vamos a decirlo así. Ana Belén dice, ¿podría repetir el nombre de la aplicación para filtrar y organizar información? Fitly. Fitly, os lo pongo en el Fitly, sí, ponlo en el chat si quieres. Noelia pregunta qué herramientas son las más adecuadas. No sé si se Herramientas refiere para... para Claro, competencias o... claro, es que depende, herramientas para qué. Es que herramientas hay muchísimo. Pero ojo con una cosa, ¿vale? No os ceguéis con el tema de las herramientas. Las herramientas son importantes, pero las herramientas son una ayuda. Es preferible que primero tengáis claro y tengáis muy definido qué es para vosotros una determinada competencia digital y cómo queréis evaluarla, es decir, cuáles son los criterios. Es lo mismo que cuando hablamos de competencias, de habilidades en general, ¿vale? No os quedéis en las herramientas son herramientas, ¿vale? Pero cuando trabajamos competencias digitales, primero tenemos que ver en qué consiste la competencia digital, ¿vale? De alguna manera cuáles son esas conductas y luego hay que enseñarle a la gente a manejar las herramientas, pero no os ceguéis solo en la herramienta, que eso no es tan importante. Es como lo que está pasando ahora con el dispositivo, ¿vale? Con el teléfono móvil. El teléfono móvil es lo importante, el teléfono móvil es una herramienta más, pero el teléfono móvil no va a hacer que tú te comuniques mejor, eso depende de ti. El teléfono móvil te dará unas herramientas para que tú puedas utilizarlas para comunicar, ¿vale?
Noelia decía para medir competencias. El tema está en que nosotros no utilizamos herramientas para medir competencias. Nosotras trabajamos todo. Entrevista por competencias. Exactamente. Nosotras utilizamos entrevista por competencias y trabajamos las escalas de las competencias siempre adaptadas a lo que pide la empresa. Entonces, herramienta como tal, yo no soy partidaria, la verdad. Yo creo que eso es un trabajo que cada empresa tiene que hacer, ¿vale? Daniel Sánchez Reina comentaba que la generación Z no respeta a los peces con competencias digitales bajas y considera que son estos los que van a empujar mucho más que recursos humanos. ¿Quiénes? ¿Los Z, Daniel? Sí. Los Z. Bueno, sí, posiblemente, pero ojo, porque también nos estamos encontrando con que pensamos que los Z son unos fieras en competencias digitales y, por ejemplo, algo que ya estamos detectando en los procesos de selección es que la generación Z es una generación que tiene unas grandes carencias, por ejemplo, en habilidades de comunicación. Porque efectivamente, bueno, pues solo saben comunicarse a través de un dispositivo. Y como os digo, es verdad que están muy habituados, ¿vale? A ese tipo de comunicación, pero no quiere decir que sepan comunicarse, ¿vale? Ese por lo menos es mi punto de vista. Perdón, pregunta también, ¿qué opinas sobre crear un programa de reverse mentoring para utilizar a la generación Z como profesores del resto de generaciones? A mí me parece que todos los programas de mentoring, de mentoría inversa, me da igual, son muy necesarios. Primero porque ayudan a conectar generaciones que pueden estar muy desconectadas por un tema de edad, ¿vale? Y luego porque primero los perfiles senior, me da igual, generación X o un baby boomer, por ejemplo, tienen mucho que enseñar a un Z. Evidentemente en una serie de cuestiones en las que el Z no sabe y al revés. Entonces todos los programas de mentoring donde precisamente se pueda producir este intercambio de conocimientos, a mí me parece que son muy acertados. No tenemos más preguntas, no sé si se han terminado las cuestiones. Ya ha quedado todo claro. Creo que estoy viendo que hay... Del 1 al 10, dice Daniel. ¿Del 1 al 10 qué? Es que he puesto del 1 al 10 2 puntos y no sé exactamente del 1 al 10 qué es lo que quiere decir. Ah, vale. Nota para recursos humanos en crear competencias digitales. Nota para recursos humanos en crear competencias digitales. Bueno, primero recursos humanos tendrá que aprender a desarrollar bien las competencias digitales, las propias, y luego podrá trabajarlas, ¿vale? Que a veces resulta un poco sorprendente como a veces parece como que los que estamos más desfasados somos nosotros, incluso los de recursos humanos. ¿Qué nota le pongo hoy del 1 al 10 en competencias digitales a la gente de recursos humanos? Muy baja. Muy baja, un 3. Muy baja, muy baja. Nos queda mucho por hacer, Daniel. Nos queda mucho. Bueno, tú lo sabes. Hemos tenido muchas conversaciones en temas de recursos humanos. Nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? Carlos. Gracias a ti, Carlos, de verdad. Daniel dice, el que no las tiene no puede enseñar al que las tiene. Claro. Tampoco es una cuestión de que sea recursos humanos quien tenga que formar en habilidades digitales, eso se puede externalizar. Lo que tiene que tener muy claro es qué habilidades son necesarias y preparar unas escalas y definir esas competencias para poder realmente medir quién las tiene, quién no las tiene, en qué medida y quién necesita esa formación en mayor medida o en menor medida. Exacto, exacto. O sea, en eso estoy completamente de acuerdo. Otra cosa aparte es que yo la necesito también para trabajar. Exacto, exacto. Pues, vale. Cuando quieras, Isabel. Pues nada, por mi parte, si no tenéis ninguna pregunta más, lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya resultado útil y bueno, pues espero veros en el siguiente. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta luego, gracias.